¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Welcome to the jungle. Bueno, al parecer AMLO, ha encontrado ya la máquina para hacer terremotos. También la encontró Peña Nieto. Fíjese usted estas casualidades que quizás no son casualidades. Y en este canal te hemos hablado muchísimas veces del poder co-creativo. Fíjate, 1985, ¿qué es lo que hubo? Hubo un terremoto. Yo no había nacido para ese entonces. En ese entonces mi papá me cargaba ahí en los gemelos. Pero luego, el 17 de septiembre del 2017, se hace un simulacro. Se hace un simulacro y el poder co-creativo de las personas fue tal que provocaron un terremoto. Hoy, 19 de septiembre del 2022, efectivamente se vuelve a hacer otro simulacro y adivinen qué, un terremoto acaba de ocurrir, o más bien un temblor. Gracias a Dios no ha pasado a daños extremadamente graves, fue de 7.5, pero el punto que quiero llegar a tocar en este momento es el asunto del poder co-creativo. Y no es la primera vez que los hermanos mexicanos sucede y les pasa algo como esto. Es que ya había pasado anteriormente en el caso del huracán Irma, creo yo, que incluso creo que todo el mundo empezó a orar en YouTube. Muchos nos pusimos en cadena y convocamos a suscriptores a orar y pasó lo inesperado. ¿Sabe qué pasó? Todo el mundo pensando que no iba a pasar y el huracán se deshizo. Posteriormente, en El Salvador se replicó lo mismo. Venía un gran huracán y el presidente Bukele de El Salvador decreta Día Nacional de la Oración. Se ponen todos a pensar positivo, a orar y adivine qué pasó. Efectivamente, nada. Desapareció por completo el huracán. El poder co-creativo es eso que nos hace ser parte de Dios. Es decir, usted se debe recordar que en su momento en la Biblia dice, vosotros sois dioses. Es decir, que nosotros somos socios en la creación de esta realidad. Yo tengo una palabra que digo, si yo creo del verbo creer, entonces yo creo del verbo crear. Y así es como el señor AMLO y el otro presidente, cuando hacen este simulacro, ponen en situación a las personas. El poder mental que tienen es de manera tan brutal que provoca. Ahora imagínense si todos hiciéramos esto, ojo, que si todos hiciéramos esto de una manera para cosas positivas. ¿Te imaginas el cambio y toda la vibración que podíamos subirle a un planeta? Hace años había un contactado que se llamaba Secua y él decía que iban a haber terremotos como predicción. Yo tengo un mensaje canalizado y le dije, ese terremoto va a pasar porque nosotros lo provocamos, no por ninguna otra razón. Aquí no es tanto de que si lo dijo un contactado, si lo dijo un profeta, no. Es que esa es cuestión del poder co-creativo. Por eso, no es casualidad, 1985, 19 de septiembre. 2017, otro simulacro y sucede un terremoto. Y luego, 19 de septiembre del 2022, vuelve a pasar lo mismo. No es casualidad. Es decir, todos tenemos ese poder co-creativo. Si lo hacemos en colectivo, ¿te imaginas lo que sucede? O sea, una catástrofe. Entre nosotros mismos nos podemos provocar esto. Pero ahora yo te planteo, ¿y qué ocurriría si nosotros nos pusiéramos a pensar cosas positivas? ¿Qué pasaría? Creo que son preguntas que nos podemos poner a pensar. Pero el presidente AMLO, cuando da el ok para empezar a hacer un simulacro, analicemos la situación. Es decir, mentalmente nos ponen en situación. No uno, miles y miles cuando empiezan a accionar, a actuar como si está pasando un terremoto, como si está pasando un temblor y pasa. ¿Se pueden imaginar? O sea, el poder de la mente es descomunal. Y muchos episodios de catástrofes básicamente han sucedido porque
Ya sabe usted, porque prácticamente son provocados por nosotros mismos. Y bueno, familia, ahí lo dejamos. Este es un breve programa que quería hacer en cuanto a la reflexión de quién provoca los terremotos. Nosotros mismos con el poder co-creativo. Así que ahí lo tienen. Y de paso, anunciarles, el 30 de octubre me voy a presentar en Guadalajara de las 10 a.m. a las 2. Ahí estaremos en el teatro. Estos días les daré más información. Y vamos a hablar, por supuesto, del poder co-creativo. Familia, muchas gracias por todo. Este es un breve programa para hacerlo reflexionar. Ahora me gustaría que usted, a partir de hoy, intente usar su poder co-creativo para transformar su vida por completo. Todos lo podemos hacer. Yo mismo lo hice. Usted me conoce. Yo les he contado y les he mostrado videos y fotos de cuando yo dormía en las calles de Ciudad de México, cuando yo no tenía para comer, pero utilicé día a día el poder co-creativo, brinqué a Europa y de ahí la vida ha sido tal cual como yo me la creé años atrás. Se puede pasar, lo podemos crear. Si yo creo del verbo creer, entonces yo creo del verbo crear. Hasta pronto.